A partir de 1953, nada sería igual en Cuba, pues vendría una revolución en la que todo cambiaría para siempre. Sean bienvenidas y bienvenidos a la tercera parte de la serie Patria o Muerte, la historia de Cuba. Ponte tus audífonos, estás en Hablemos de Historia. El cuartel Moncada, en el año 1953, era la sede del Regimiento número 1 Antonio Maceo, en la ciudad de Santiago de Cuba, capital de la provincia de Oriente, al mando del coronel Alberto del Río Chaviano. Por su importancia, el Moncada era la segunda fortaleza militar del país, ocupada por unos 1000 hombres. Su lejanía de La Habana dificultaba el envío de ayuda al ejército oriental. Además, Santiago se hallaba situada en la costa sur, junto al mar y rodeado de montañas. Por esas condiciones, el 26 de julio de 1953, un grupo de guerrilleros cubanos con ideas revolucionarias y buscando librar a Cuba de la dictadura de Fulgencio Batista, liderados por Fidel Castro, decidieron atacar este cuartel. Fidel Alejandro Castro Ruz nació el 13 de agosto de 1926 en Virán, provincia de Oriente, Cuba, hijo del hacendado español Ángel Castro Argiz y de Lina Ruz González. Estudió Derecho en la Universidad de La Habana, donde inició sus actividades políticas y se gradúa en 1950. Una vez tomado el Moncada, las condiciones que presentaba la ciudad les facilitaba a los rebeldes la defensa de la misma cuando fuera tomada, y el inicio de la lucha guerrillera si había que abandonarla. A eso se unía un elemento histórico. En Oriente se habían iniciado las 3 guerras independentistas en el siglo pasado que se habían librado en Cuba. Sus montañas eran conocidas por la resistencia armada de los campesinos frente a los latifundistas. Ese territorio era llamado el Oriente Indómito. Una vez dueños del Moncada, los revolucionarios tomarían las estaciones de la Policía Nacional, la Policía Marítima y la Marina de Guerra, así como una radioemisora, a fin de dar a conocer sus objetivos y llamar a incorporarse a la lucha. En la concepción de Fidel, la insurrección armada era inseparable de la movilización de las masas populares. El plan se elaboró en secreto. Además de Fidel Castro, solamente lo conocían 3 miembros de la dirección del movimiento, incluidos Abel Santamaría y Renato Guitart. Los demás sabían que se iba a realizar un combate, pero ignoraban cuál era exactamente este combate. Por orientaciones de Castro, sus miembros se reclutaron entre las clases y sectores de la población, como obreros, campesinos, empleados, profesionales. Eran personas preferentemente jóvenes, y para principios de 1953, el movimiento contaba aproximadamente con 1200 miembros. Las armas, los uniformes y los recursos necesarios para la lucha fueron posibles por la voluntad de los propios combatientes y simpatizantes. Con esos recursos se adquirieron 165 armas, principalmente fusiles calibre 22 y escopetas de caza. Se iniciaron los entrenamientos y prácticas de tiro que tuvieron lugar en la Universidad de La Habana, el Club de Cazadores del Cerro y distintos sitios en las provincias de La Habana y Pinar del Río. Para asegurar la acción, se alquiló una pequeña finca de recreo, la Granjita Siboney, situada en las afueras de Santiago de Cuba, con el supuesto fin de dedicarla a la cría de pollos. En ella se situaron las armas, los uniformes, iguales a los del ejército de Batista, y los automóviles que se utilizarían en el ataque, y allí se concentraron los combatientes en el momento oportuno. Se escogió para la acción el 26 de julio, por ser domingo de carnaval, fiesta en la que tradicionalmente asistían personas de diferentes puntos de la isla, por lo cual la presencia de jóvenes de otras provincias no causaría extrañeza. Por razones de seguridad, se evitó escoger para el ataque al cuartel Moncada a residentes de Santiago de Cuba. En la madrugada de ese día, 135 combatientes, vestidos con uniformes del ejército y dirigidos por Fidel, precisaban el plan de ataque al cuartel Moncada en la granja Siboney. Se organizaron 3 grupos, el primero de los cuales, con Fidel al frente, atacaría la fortaleza. Los otros 2 grupos, mandados respectivamente por Abel Santamaría, segundo jefe del movimiento, y Lester Rodríguez, tratarían de tomar 2 importantes edificios contiguos al cuartel,
el Hospital Civil Saturnino Lora, desde donde se atacaría el cuartel, y el Palacio de Justicia, donde radicaba la audiencia, desde cuya azotea apoyarían la acción principal. El grupo de Santa María trataría de tomar el hospital y el grupo de Lester, que incluía a Raúl Castro, hermano de Fidel, tomaría el Palacio de Justicia. Alrededor de las 4:45 de la madrugada, todos comenzaron a salir en 16 autos desde Siboney hacia el cuartel Moncada. El auto en el que iba Ernesto Tisol, que hizo las gestiones para alquilar la granja Siboney, se extravió en la ciudad y nunca llegó al cuartel. Los grupos dirigidos por Abel, 20 miembros, y Lester, 5 miembros, cumplieron su objetivo, la toma del Hospital Civil y el Palacio de Justicia. El grupo principal, con 90 atacantes dirigidos por Fidel, llegó al cuartel aproximadamente a las 5 de la mañana hasta la posta número 3. La desarmó, pero solo 5 atacantes pudieron entrar al cuartel y murieron en la acción. Una patrulla de 2 soldados de recorrido alrededor del cuartel, que llegó inesperadamente, provocó un tiroteo prematuro que alertó a la tropa y permitió que se movilizara rápidamente el campamento. La sorpresa, factor decisivo del éxito, no se había logrado. La lucha se entabló fuera del cuartel y se prolongó en un corto combate de posiciones, aproximadamente por 20 minutos, en la posta número 3. La lucha de los guardias y los asaltantes de otros sitios duró alrededor de 2 horas y media. Los revolucionarios confundieron el hospital militar y las viviendas de los militares que estaban fuera del cuartel como si fueran parte de este, y los atacaron por error. Los asaltantes se hallaban en total desventaja frente a un enemigo superior en armas y en hombres, atrincherado dentro de aquella fortaleza. Comprendiendo que continuar la lucha en esas condiciones era un suicidio colectivo, Fidel ordenó la retirada general. La orden no fue conocida por Santa María y su grupo, que permanecieron dentro del Hospital Civil. Posteriormente, fueron apresados y fusilados por el ejército. Inmediatamente, el gobierno reaccionó con una brutal represión. Batista decretó el estado de sitio en Santiago de Cuba y la suspensión de las garantías constitucionales en todo el territorio nacional. Clausuró el periódico Noticias de Hoy, órgano del Partido Socialista Popular, y aplicó la censura a la prensa y la radio en todo el país. Creaba así las condiciones para lanzar a los cuerpos represivos con violencia y sin riesgo de publicidad contra la rebeldía popular. Excepto unos pocos combatientes que pudieron escapar ayudados por el pueblo, casi todos los demás fueron capturados y gran parte de ellos asesinados en los días sucesivos. Solamente 6 asaltantes del cuartel Moncada habían perecido en la lucha, pero las fuerzas represivas del régimen asesinaron a 55 asaltantes prisioneros y después se les presentó como caídos en combate. En total, 99 sobrevivieron, 51 fueron enjuiciados y 30 cumplieron sus condenas. A pesar de contar con el apoyo de algunos ciudadanos que trataron de camuflarlos, muchos fueron atrapados, aunque Castro consiguió escapar con algunos hombres a la Sierra Maestra. Tras varios días caminando, deciden entrar en una pequeña casa de la sierra, donde son sorprendidos mientras duermen. Castro salva la vida gracias al sargento que lo detuvo, que al entregarlo exigió que no fuese torturado. El 21 de septiembre, un total de 122 acusados, entre los que se encontraba Fidel, fueron llevados a juicio en el Palacio de Justicia de Santiago de Cuba. Actuando como su propio defensor, convenció a los jueces de hacer caso omiso a la decisión del ejército de mantener a todos los acusados esposados ante el tribunal. Rebatió allí mismo la acusación de la fiscalía que los acusaba de promover un alzamiento contra los poderes constitucionales del Estado, asegurando que su rebelión era contra el poder usurpado por Batista ilegítimamente. Las acusaciones posteriores de las torturas y asesinatos cometidos por los esbirros motivaron una declaración de los jueces que expresaba la necesidad de realizar una investigación exhaustiva sobre los crímenes. Fidel fue sacado del juicio para intentar acallar sus denuncias y juzgarlo en solitario. El proceso continuó hasta el 5 de octubre, siendo sentenciados 55 revolucionarios a condenas que oscilaban entre los 7 meses y los 13 años. Fidel fue juzgado en solitario el 16 de octubre y una vez más se convirtió en su propio abogado, pasando de acusado a acusador. Su alegato fue conocido como La historia me absolverá y en él se esbozaba el programa de la futura revolución en Cuba. En julio de 1955, mostrada la imposibilidad de proseguir la lucha antibatistiana por medios legales, Fidel partió hacia México para organizar desde el exilio la insurrección armada.
En condiciones económicas precarias y sometido a la estrecha vigilancia y persecución de los agentes batistianos, desplegó una esforzada labor organizativa y preparatoria, al tiempo que prosiguió una intensa campaña de difusión de las ideas y el propósito del movimiento insurreccional. Viajó también a los Estados Unidos, donde creó junto con sus compatriotas exiliados clubes patrióticos, con el fin de conseguir apoyo político y económico para la lucha revolucionaria. Estuvo en Filadelfia, Nueva York, Tampa, Union City, Bridgeport y Miami, con la divisa "En 1956 seremos libres o seremos mártires". Fidel, Raúl, Juan Manuel Márquez, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos y otros destacados revolucionarios estuvieron entrenándose con largas caminatas por las calles de Ciudad de México, escalamiento de montañas, defensa personal, tácticas de guerrillas y prácticas de tiro. Un dato curioso es que el general Lázaro Cárdenas les brindó apoyo dejándolos entrenar en su rancho en Uruapan, Michoacán, incluso interviniendo por ellos ante el presidente Adolfo Ruiz Cortines. Al Che, Fidel lo conoce en julio de 1955 gracias a Raúl Castro. Ernesto Che Guevara nació en 1928 en Rosario, Argentina. Hijo de una familia acomodada, adquirió desde muy joven gusto por la filosofía y estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires. Desde 1950 recorrió muchos parajes de Argentina y Sudamérica en motocicleta, donde conocería del comunismo y las ideas de izquierda, llegando a Guatemala en 1954, donde se encontraría con un grupo de exiliados cubanos que habían luchado contra la dictadura de Batista, y finalmente, al año siguiente, llegaría a México. Camilo Cienfuegos nace en La Habana en 1932. Desde los 16 años se ve involucrado en la lucha política, participando en protestas contra el aumento de la tarifa del transporte público y posteriormente en 1952 contra la dictadura de Batista. Luego emigra a Estados Unidos y es deportado en 1955 a México. Ese mismo año regresa a Cuba, donde es herido en una manifestación en honor a Antonio Maceo y es llevado al Buró para la Represión de Actividades Comunistas, donde fue fichado como comunista por el cuerpo policial del dictador. Al verse perseguido y sin trabajo, decidió ir al exilio, por lo que en marzo de 1956 viajó nuevamente a los Estados Unidos. Para septiembre ya estaba en México de nuevo y ahora logra establecer contacto con Fidel Castro. El 20 de junio de 1956, el jefe del movimiento 26 de julio, el Che, y otros combatientes fueron detenidos. Las casas campamento quedaron descubiertas y gran parte de las armas fueron incautadas. Tras la salida de los establecimientos de la policía mexicana, se aceleró la conspiración revolucionaria. Compraron el yate Granma, en el que zarparon hacia Cuba en la madrugada del 25 de noviembre de 1956 desde el río Tuxpan, con 82 combatientes a bordo, y llegarían a Cuba el 2 de diciembre a las 6:50 horas de la mañana. En una punta de mangle nombrada Los Cayuelos, a 2 kilómetros de la playa Las Coloradas, encalló el Granma, lo cual obligó a adelantar el desembarco. Los expedicionarios utilizaron el bote auxiliar para transportar a tierra el armamento y demás materiales de guerra, pero fue tanto el peso que la pequeña barca se hundió. Cada quien debió cargar lo suyo. Faltando ya solo por bajar el pelotón de retaguardia, pasaron cerca del yate una lancha de cabotaje y un barco arenero. Se hizo más urgente el abandono del Granma, y por carecer de petróleo, no pudo escapar hacia Cayman Brac, como era la idea de Fidel. Así, los expedicionarios se introdujeron en la ciénega, de la que les costó varias horas salir. Durante la marcha abandonaron la mayor parte del equipamiento. Aunque la aviación los sobrevoló, el mangle los mantuvo ocultos de la vista de los pilotos. El 5 de diciembre, en horas de la madrugada, acamparon en un pequeño cayo de monte, al costado de un cañaveral conocido como Alegría de Pío. Aunque el lugar era malo para acampar, la fatiga les obligó a detenerse y correr el riesgo. Allí fueron sorprendidos por el ejército, que andaba en su búsqueda. Atacados desde varias direcciones y rota la cadena de mando, los expedicionarios se retiraron como pudieron en diferentes direcciones, formando pequeños grupos.
21 expedicionarios, ayudados por los campesinos de la Sierra Maestra, organizados por Celia Sánchez Manduley, lograron romper el cerco y reagruparse para constituir el núcleo del futuro ejército rebelde. Un número igual murió en una pequeña parte en combate con el ejército, y la mayor parte asesinados luego de ser capturados. 19 lograron romper el cerco y salir de la zona, y algunos se incorporaron posteriormente a la lucha en las montañas. El resto fue hecho prisionero y enviado a prisión, donde permanecieron hasta el final de la guerra. El 17 de enero de 1957, Fidel dirige la primera acción armada contra el ejército de Batista en el cuartel de La Plata, obteniendo así su primera victoria. El ejército rebelde comienza a crecer y fortalecerse. Mientras tanto, en La Habana, el 13 de marzo, el directorio revolucionario tuvo como plan tomar el Palacio Presidencial, la emisora de Radio Reloj en la Universidad de La Habana, con la máxima de ajusticiar a Batista. Los planes de José Antonio Echeverría, apoyado por la mayoría de los líderes del directorio, consistían en dar la batalla por la revolución en La Habana y, en caso de éxito, tomar las medidas que garantizarían la toma del poder para el verdadero triunfo de la revolución. No aceptarían bajo circunstancia algún golpe de estado, y el ejército tendría que rendirse o incorporarse a los revolucionarios en la lucha de la ciudad. Calcularon que seguramente contarían con las fuerzas revolucionarias que se incorporarían al levantamiento armado junto al directorio, el movimiento 26 de julio en La Habana y el Partido Socialista Popular, que aunque en ese momento no tenía como línea la lucha armada, seguramente se incorporaría ante la posibilidad de participar en las acciones armadas que podrían lograr el triunfo de la revolución. Fidel Castro, con las fuerzas revolucionarias del naciente ejército rebelde, tomaría la provincia de Oriente y marcharía sobre La Habana. El Estado Mayor revolucionario radicaría en la Universidad de La Habana, símbolo de las luchas populares en la Federación Estudiantil Universitaria. Allí se armarían a los estudiantes y los obreros para continuar las acciones y dominar totalmente la capital. También se instalaría un tribunal revolucionario para detener y juzgar a los que pusieran en peligro el triunfo de la revolución. En la universidad estaría como jefe José Antonio Echeverría hasta que llegara Fidel. Los 50 hombres que atacaron el antiguo Palacio Presidencial se desplazaron hacia el inmueble en 2 automóviles y una furgoneta, donde iba el grueso de los combatientes. Solo un pequeño grupo pudo penetrar el edificio, y de este un grupo aún menor desplazarse por la segunda planta antes de que los francotiradores de la guarnición del último piso dominaran con fuego, cerrando los pasillos. Llegaron incluso hasta el despacho de Batista, pero el presidente ya había huido a la 4ª planta con la guarnición. Los combates dentro del palacio fueron violentos. Al ver que era imposible seguir avanzando y percatándose de que el grupo de apoyo no estaba combatiendo, se decide la retirada. A las 3 de la tarde, ese mismo día, José Antonio llega a la cabina de Radio Reloj y entrega a los locutores varios despachos, donde se informaba del ataque al Palacio Presidencial y de un supuesto parte emitido por oficiales y clases que habrían tomado el mando del ejército, luego de destituir a altos oficiales y jefes del tirano Batista. Al final de este boletín, uno de los locutores anunció que el líder de la Federación Estudiantil Universitaria daría a conocer una locución al pueblo de Cuba. Inmediatamente, José Antonio inicia una apasionada arenga, donde anuncia la caída del tirano, algo que debió haber ocurrido según los planes. El líder del director estudiantil, José Antonio Echeverría. ¡Pueblo de Cuba! En estos momentos acaba de ser ajusticiado revolucionariamente el dictador Fulgencio Batista. En su propia madriguera del Palacio Presidencial, el pueblo de Cuba ha ido a ajustarles cuentas. Y somos nosotros, el directorio revolucionario, los que en nombre de la revolución cubana hemos dado el tiro de gracia a este régimen de oprobio. Cubanos que me escuchan, acaba de ser eliminado. Después de las 3 de la tarde de hoy, varios individuos desconocidos armados de pistolas y fusiles ametralladoras. La transmisión queda cortada cuando el líder estudiantil repetía sus palabras, en el momento en que un empleado encargado de las transmisiones en otro lugar sacó del aire la emisora.
Cuando el dirigente estudiantil le informaron que estaba fuera del aire, en su retirada, realiza unos disparos sobre la cabina del estudio y se dirige a la universidad, pero producto de la congestión en el tráfico causada por la construcción del Hotel Havana Hilton, los autos de la escolta se separan y el de José Antonio continúa solo, encontrándose de frente con un carro patrullero a un costado de la universidad, y en el intercambio de disparos que se produce, cae abatido el jefe del directorio revolucionario. Volviendo a Sierra Maestra, tras el combate del cuartel del Úbero, el grupo guerrillero tuvo nuevas posibilidades de adoptar otra estructura que le permitiese abarcar un territorio mayor. El primer frente rebelde quedó entonces como zona de operaciones de la columna madre, la número 1, José Martí, bajo el comandante en jefe Fidel Castro. De esta se desprende la columna 4, creada el 19 de julio de 1957, al mando del comandante Ernesto Guevara, con la misión de operar al este de Pico Turquino. El frente se mantuvo en constante actividad durante el segundo semestre de 1957 y el primer trimestre de 1958, no permitiendo descanso al enemigo en los combates en la Estrada Palma, Boicito, Palma Mocha, El Hombrito, Pino del Agua en 2 ocasiones, Mar Verde, Alto de Conrado, El Salto, Gaviro, Mota, Chapala y en otras muchas localidades, logrando así varias victorias. El ejército batistiano organiza 2 esfuerzos ofensivos que fracasan por la resistencia rebelde. Hacia fines de febrero de 1958, las condiciones son propicias para extender la guerra a otros parajes de la provincia oriental, respondiendo a un mando único encabezado por Fidel en el primer frente, y dentro de su idea estratégica para el desarrollo de la guerra, se crean 2 nuevas columnas. La número 6, bajo la jefatura del comandante Raúl Castro, con la misión de establecer el segundo frente oriental Frank País García, tarea que se cumple el 11 de marzo de 1958 en Piloto del Medio, noreste de la provincia de Oriente, y la número 3 bajo el mando del comandante Juan Almeida Bosque, para abrir el tercer frente oriental, Mario Muñoz Monroy, el que queda establecido el 5 de marzo del propio año en Puerto Arturo, al oeste de Santiago de Cuba. Camilo Cienfuegos, a finales de marzo, parte a operar en los llanos del Cauto y combate en Bayazo, Cuchillas de Bayazo, Río Cauto y La Estrella. El 9 de abril se convoca la huelga general, donde participan estudiantes y trabajadores, pero diversas causas no permiten alcanzar los objetivos propuestos y terminan en un duro revés. Para apoyar la huelga del ejército rebelde, se realizan varias acciones combativas. En el primer frente se combate en San Ramón y El Pozón. En el segundo frente se organiza la Operación Omega y se atacan los cuarteles de Imías, Jamaica, Central Soledad y Caimanera. En este último lugar se toma el cuartel, el puesto naval y se rechaza un refuerzo. El pueblo apoya la acción y por su parte el tercer frente ataca los cuarteles de Aguacate y Dos Palmas y realiza otras acciones en Pueblo Nuevo, San Joaquín, Cruce de Guiza, Chivirico, Las Villegas y El Cobre. Próximo a Santiago de Cuba, René Ramos Latour, jefe de acción y sabotaje del movimiento 26 de julio, integra la columna 9, José Tey. Ataca al cuartel de Boniato y realiza una emboscada en Coabitas. Días más tarde toma el poblado de Ramón de las Yaguas. Poco después, estas fuerzas se integran al segundo fuerte. Para los últimos días de junio de 1958, fuerzas del segundo frente desarrollan la operación antiaérea, que consiste en capturar un numeroso grupo de norteamericanos, civiles y marines en Moa, Nícaro, Caimanera y centrales azucareros de la región, con el objetivo de presentarlos ante el mundo como testigos de la ayuda directa que el gobierno de los Estados Unidos le brinda al dictador Fulgencio Batista, además de denuncias de los bombardeos indiscriminados de la aviación del régimen contra la población civil. Los detenidos reciben un trato respetuoso y la Operación Omega cumple sus objetivos. En los días finales de mayo de 1958, la dictadura, envalentonada por el fracaso de la huelga del 9 de abril, lanza su más poderosa ofensiva durante la guerra con el fin de tomar al comandante general y dar un golpe mortal a la revolución, la llamada Ofensiva de Verano, también conocida como Plan FF, Fin Fidel.
En el territorio del primer frente se libran decisivas batallas, 2 en Santo Domingo, en el Jihue, en las Mercedes y más de 20 combates en La Caridad, El Naranjo, El Naranjal, Meriño, Casa de Piedra, Providencia, Las Vegas de Jibacoa y Jobal. Como resultado de la derrota de la ofensiva de verano, el ejército sufrió más de 1000 bajas, entre ellas unos 150 muertos, gran cantidad de heridos y más de 400 prisioneros que fueron entregados a la Cruz Roja Internacional en Las Vegas de Jibacoa y Sao Grande, territorio de la Sierra Maestra. El ejército rebelde ocupó más de 500 armas y equipos, incluidos tanques, morteros, bazucas y ametralladoras, 150,000 balas, transportes y 20 equipos de radio. En las filas rebeldes cayeron muertos 27 hombres y más de 50 resultan heridos. En 75 días de combate, el ejército rebelde, con una fuerza insuficientemente armada que en sus inicios apenas alcanzaba a 200 hombres, logra suplir una desventajosa correlación de fuerzas con su excelente preparación física, el dominio del terreno y de la táctica y la estrategia, asestando en cada momento y lugar apropiado la derrota a un enemigo poderoso que contaba con 10,000 efectivos. Con este triunfo, el ejército rebelde tomó firmemente en sus manos la iniciativa estratégica y preparó las condiciones para la ofensiva final. Tírate para mandar. Tras esta victoria, se elaboró el plan de ofensiva, que constaba de 3 aspectos: estrategia de victoria, preparativos de la ofensiva y realización de la ofensiva final. El primero sería convertir la mitad oriental del país en un gran campo de batalla y a la provincia de Oriente en una gran Sierra Maestra, en la que, al igual que la ofensiva de verano, el ejército de la dictadura sufriría una aplastante derrota. Con ello se concebía la realización de 2 campañas militares, una en Oriente, bajo el mando de Fidel Castro, con el objetivo de neutralizar las guarniciones del interior de la provincia, ocupar o destruir las vías de comunicaciones y tomar sucesivamente los pueblos y ciudades más importantes, procurando aislar y hostigar a la ciudad de Santiago de Cuba, sobre la cual finalmente se concentrarían los esfuerzos principales con el objetivo de tomarla. La otra campaña militar se desarrollaría en la provincia de Las Villas, bajo la conducción de Ernesto Guevara, en estrecha cooperación con las fuerzas que operaban en esta región, con el objetivo de impedir el paso de fuerzas y medios hacia el oriente, o que el enemigo se retirara hacia el occidente, así como la toma de los pueblos y ciudades de la provincia, para finalmente atacar la ciudad de Santa Clara. En los preparativos se emplearían las operaciones militares, se daría un desarrollo ininterrumpido de acciones combativas contra las fuerzas de la tiranía para ir movilizándolas y desmoralizándolas. Se perfeccionarían las estructuras militares y se denunciarían, condenarían y rechazarían los intentos de injerencias e intervencionistas de los Estados Unidos. Se aislarían y desenmascararían a los sectores más reaccionarios, pro-yanquis y batistianos, y proseguirían los trabajos en el logro y consolidación de la unidad entre las fuerzas progresivas y revolucionarias. En los primeros días de noviembre, Fidel Castro valoró la situación político-militar del país y comprendió que el régimen afrontaba una crisis total, por lo que decidió poner en práctica la ofensiva final del ejército rebelde, que desde principios del mes de agosto estaba preparando. Ya el 11 de noviembre, Fidel inicia su desplazamiento desde la Comandancia de La Plata en dirección al llano con el objetivo de ponerse al frente de las operaciones militares e iniciar la campaña de Oriente con la batalla de Guisa, llevada a cabo el 20 de noviembre. A partir de esta batalla, Castro asume el mando directo del primero y tercer frentes, y en el decursar de las acciones y el avance rebelde, puntualiza y asigna nuevas misiones a los jefes de frentes y columnas y sostiene importantes reuniones como la Rinconada de Baire, donde se esclarecen las medidas organizativas. Por otro lado, las acciones militares llevadas a cabo por las fuerzas rebeldes al mando del Che para tomar la importante ciudad de Santa Clara comenzaron en la segunda quincena de diciembre de 1958, durante la denominada Campaña de las Villas.
El día 15 de diciembre se derribó el puente de Falcón sobre el río Sagua La Chica, en el tramo de la carretera central entre Placetas y Santa Clara. Al día siguiente comenzó el ataque a Fomento. El Che colocó una fuerte emboscada en Nazareno, punto intermedio en la carretera que conduce a Placetas, y cerró la vía Báez-Santa Clara, con el apoyo de las fuerzas del Directorio Revolucionario del 13 de marzo. Esto le posibilitó al Che entrar al poblado antes del amanecer, donde atacó los puntos de resistencia fuera del cuartel. Los hombres se rindieron durante los primeros días de noviembre y el 18 de diciembre concentró todas las fuerzas contra el reducto, que se rindió a las 16:30 horas. El jefe del ejército rebelde en las villas ordenó avanzar sobre la carretera central, atacando en rápida sucesión los cuarteles de Cabaiguán, Guayos y Santi Espíritus. La tropa batistiana en estos tres enclaves se preparó con la misma fallida táctica de Fomento. Todas las posiciones enemigas en Cabaiguán y Guayos fueron tomadas por las fuerzas revolucionarias el 22 de diciembre, capturando un total de 135 armas de guerra. Por su parte, en Santi Espíritus, fuerzas de la columna 8, al mando del capitán Armando Acosta Cordero, y el Directorio Revolucionario, comandadas por el capitán Julio Castillo, entraron en la ciudad, asaltaron la cárcel y otros puntos e iniciaron el sitio al cuartel. Aprovechando una tregua solicitada por las instituciones cívicas, la guarnición enemiga escapó por la parte de atrás del edificio y se dirigió al cuartel de Jatibónico, 30 kilómetros al este, entonces en territorio perteneciente a la provincia de Camagüey. Al mismo tiempo, el Che mandó que otros pelotones derribaran los puentes sobre la línea férrea y la carretera central en la región espirituana, misión que cumplieron después de cruentos combates. El ejército fue incapaz de reforzar las plazas atacadas y para entonces los prisioneros liberados por los rebeldes ya habían llegado a Santa Clara y Placetas, con la consiguiente afectación de la moral combativa de los soldados batistianos. Tras una serie de combates los días anteriores, se da la batalla final de la guerra revolucionaria en Santa Clara, concebida y dirigida por el Che Guevara. Pueblo de Santa Clara, les habla el comandante Ernesto Guevara. El enemigo quiere que vivamos con miedo, pero son ellos los que deben temer. La situación del régimen militar está empeorando día a día, pues sus soldados no quieren pelear. Santa Clara, si alguna vez ha existido un momento para luchar por nuestra libertad, ese momento es ahora. El 28 de diciembre, la columna del Directorio Revolucionario tomó posiciones cercanas a sus objetivos e inició el ataque a las posiciones enemigas que operaban en la ciudad. Mientras las tropas del Che desde la Universidad Central avanzaban sobre la ciudad, la vanguardia dirigida por el capitán Acevedo combatió contra las tanquetas de los suburbios. Varios combatientes rebeldes resultaron muertos o heridos. El pelotón de Zayas atacó al enemigo atrincherado en las lomas de Capiro, el cual hacía fuego de flanco contra la tropa rebelde que avanzaba por la carretera de Cama Juaní. La aviación de combate bombardeó y ametralló durante todo el día. En horas de la noche, todos los pelotones entraron a la ciudad, con la ayuda de los combatientes clandestinos designados como prácticos. Este hecho posibilitó que al día siguiente las calles de la ciudad se llenaran de barricadas. La población apoyó de múltiples formas a los combatientes. Mientras tanto, los ataques aéreos se concentraron sobre la ciudad. El descarrilamiento, ataque y rendición del tren blindado fue la acción más importante de aquella jornada. El 30 de diciembre se combatía en toda Santa Clara, cayendo en manos rebeldes el gobierno provisional, el cuartel de los Caballitos, la cárcel y la jefatura de policía, donde momentos antes de la rendición cayó Roberto Rodríguez, alias El Vaquerito, jefe del pelotón suicida. Durante el último día de 1958, mientras continuaban los ataques de la aviación, los tanques y tropas de infantería salieron por última vez del regimiento, en vano intento de cambiar la situación, pero fueron rechazados por los rebeldes. Los agentes del S&M y chivatos agrupados como francotiradores en el Gran Hotel fueron capturados. Se tomó la audiencia
y el importante Escuadrón 31 también capituló. Todo quedó listo para acercar y atacar al regimiento. Esa jornada también se rindió el cuartel de Yaguajay, quedando libre camino para apoyar al Che en el esfuerzo final. Por el este, las fuerzas enemigas cercadas en Jatibónico estaban a punto de rendirse, mientras el comandante Ramiro Valdés avanzaba como parte de su tropa hacia Ciego de Ávila y Florida. Por la dirección oeste, los destacamentos del comandante Bordón mantenían el esfuerzo blindado enviado desde La Habana, luego de combatirlo encarnizadamente durante los últimos 3 días. El 1 de enero, Santa Clara estaba en manos del ejército rebelde, cuyas fuerzas se dispusieron a atacar directamente la sede del tercer distrito militar, donde el jefe de las tropas se dio a la fuga, y los oficiales intentaron retardar la rendición incondicional exigida por el comandante Ernesto Che Guevara. Entregaron la fortaleza a las 12 horas de ese día. En la noche de fin de año, con la población en contra y ante el avance indetenible del ejército rebelde, liderado por Fidel, Batista huyó del país. Cuando salió precipitadamente hacia República Dominicana en la madrugada del 1 de enero de 1959, uno de sus cómplices llevaba en un maletín $3 millones en efectivo, cifra que no le alcanzó para pagarle al dominicano Rafael Leónidas Trujillo el pago de diversas deudas, entre ellas la compra de armas para combatir las fuerzas rebeldes. Se estableció primero en la República Dominicana, luego en Madeira y por último en Guadalmina, cerca de Marbella, España. Enterado de la situación, Fidel sale en caravana triunfal rumbo a La Habana el 2 de enero desde Santiago de Cuba. El 3 de enero se entrevista con Camilo Cienfuegos, que ha ido a informarle cuestiones importantes. El 5, el Che viaja a Camagüey con ese mismo fin. El mismo día 3, arriba la caravana a Santa Clara. Al mediodía del 5 de enero, habla al pueblo frente al Parque Leonicio Vidal. Lo invitan a la provincia de Cienfuegos y va a hablarles a los cienfuegueros igualmente. Incluso acude a Cayo Loco, donde dialoga con oficiales de la Marina de Batista. La caravana triunfal llega a La Habana el día 8 de enero de 1959, donde da un emotivo discurso en el cuartel Columbia, en el que dice: "Se ha andado un trecho, quizás un paso de avance considerable. Aquí estamos en la capital, aquí estamos en Colombia. Parecen victoriosas las fuerzas revolucionarias. El gobierno está constituido, reconocido por numerosos países del mundo. Al parecer, se ha conquistado la paz. Y sin embargo, no debemos estar optimistas. Mientras el pueblo reía hoy, mientras el pueblo se alegraba, nosotros nos preocupábamos. Y mientras más extraordinaria era la multitud que acudía a recibirnos, y mientras más extraordinario era el júbilo del pueblo, más grande era nuestra preocupación, porque más grande era también nuestra responsabilidad ante la historia y ante el pueblo de Cuba". 3 palomas se posan en la baranda de la tribuna. Una de estas, insistente, se le sube en el hombro izquierdo a Fidel y la muchedumbre grita enardecida. El acto que cerró el recorrido de la Caravana de la Libertad terminó alrededor de las 2 de la madrugada del día 9 de enero de 1959. La revolución había entonces triunfado, pero mantenerla no sería el más sencillo de los retos. Vendrían tiempos de esplendor y a su vez de decadencia, de crisis y de bonanza, pero vivir con los Estados Unidos respirándote en el cuello y la Unión Soviética tendiéndote la mano en los tiempos más intensos de la Guerra Fría sería lo que definirían los siguientes años de la revolución. La lucha continúa. La victoria es cierta. Patria o muerte. Y así es como terminamos el episodio 55 de Hablemos de Historia y el tercero de la serie Patria o Muerte, la historia de Cuba. Espero que te haya gustado, te hayas entretenido o aprendido algo nuevo. Y me gustaría que no terminaras de oír este capítulo sin que le dieras seguir en Spotify o suscribirte en Google y Apple Podcasts o en YouTube. Es totalmente gratis y así te mantienes hablando de historia con tus compas y familiares.
De la misma manera me gustaría agradecerte por formar parte de este proyecto que día a día crece un poquito más gracias a algo tan simple como que escuches este u otro capítulo. Así que muchas, pero muchas gracias, sensual e histórico escucha. Y ahora sí, es momento de despedirnos, amigos. Ya saben que yo soy Alex Martínez. Síguenos en Instagram como @HablemosPodcast, podcast con doble T, y Facebook como Hablemos de Historia. No olvides lavarte las manos, hacer tu tarea, hablar de historia y cuidar el planeta. Que la fuerza te acompañe siempre. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para ver.